Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quien les habla, Renato Martínez, y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la audiencia general del Papa Francisco, en la cual impartirá su catequesis a los fieles y peregrinos que se han dado cita en el aula Pablo VI del Vaticano. Hoy, 1 de diciembre, primera semana de Adviento, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, y también por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticannews.va. Y cuando ya damos la bienvenida al Papa Francisco con este canto del Aleluya, damos inicio a esta audiencia general de hoy, miércoles 1 de diciembre. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introduce con il El Papa Francisco dará inicio a esta celebración con el saludo litúrgico, y el monitor nos invita a escuchar su palabra y recibir su bendición. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. La pace sia con voi. Y con tu espíritu. Este miércoles el Papa Francisco continuará con sus catequesis sobre la figura de San José. El día de hoy nos invita a meditar en San José como un hombre justo y esposo de María. Escuchemos la lectura del Evangelio de Mateo. Si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Parola del Signore. Acabamos de escuchar precisamente la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 19, que nos dice: este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Acclamons la parole de Dieu. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child. Ahora escuchamos la misma lectura proclamada en lengua inglesa. Esta lectura que nos habla de San José como hombre justo y esposo de María. The Gospel of the Lord. Aus dem Evangelium nach Matthäus. Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ahora escucharemos la proclamación del mismo Evangelio en nuestro idioma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, María estaba comprometida en matrimonio con José, y antes de que ellos empezaran a vivir juntos,
Sucedió que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, no queriendo denunciarla, decidió romper su compromiso en secreto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Leitura do Evangelho de São Mateus. Mientras continuamos escuchando la proclamación del Evangelio según San Mateo, aprovechamos para saludar a todas las emisoras que el día de hoy están con nosotros en esta audiencia general. Especialmente saludamos a Popular Televisión de Murcia en España, a Radio Televisión Diocesana de Toledo, a Setelmont TV en Alicante, a Radio ACD en México, a Radio Hogar en Panamá, a Radio La Voz de María en Ecuador, a Radio Caritas Universidad Católica en Asunción, Paraguay, a Radio San Camilo en Perú, a Radio Marién en Dajabón, República Dominicana, a Radio Vicentina de Chile, a Radio Magna en Chubut, Argentina, a Radio María en El Salvador, Venezuela y República Dominicana, a Radio Paz de los Estados Unidos, Radio Misión Católica Diócesis de Sabana, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión, a Santa Teresita Radio, Catholic Faith Network, a EWTN Televisión y a nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Po zaślubinach z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, Maryja znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Oto słowo Pańskie. Después de haber escuchado la proclamación de este pasaje del Evangelio de Mateo en diferentes idiomas, nos disponemos a escuchar la catequesis del Papa Francisco, una catequesis que empezó el 17 de noviembre meditando sobre la figura de San José y que el día de hoy continúa reflexionando sobre la figura del esposo de la Virgen María. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuiamo il nostro cammino di riflessione sulla figura di San Giuseppe. Seguimos nuestro camino de reflexión sobre la figura de San José. Hoy quisiera profundizar en su ser justo y desposado con María y dar así un mensaje a todos los novios, incluso a los recién casados. Muchas historias vinculadas con José llenan los pasajes de los evangelios apócrifos, es decir, no canónicos, que han influido también en el arte y diferentes lugares de culto. Estos escritos responden que no están en la Biblia y que son narraciones de la piedad cristiana de aquel tiempo. Estos escritos responden al deseo de colmar los vacíos narrativos de los evangelios canónicos, los que están en la Biblia, los cuales nos dan todo lo que es esencial para la fe y la vida cristiana. El evangelista Mateo, esto es importante. ¿Qué es lo que dice el Evangelio sobre José? No lo que dice los evangelios apócrifos, que no es una cosa mala, sino que es una cosa bella, pero que no es la palabra de Dios. En cambio, los evangelios que están en la Biblia son la palabra de Dios. Entre ellos, el evangelista Mateo, que define a José como hombre justo. Escuchamos su narración. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de estar juntos ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto.
porque los novios, cuando la novia no era fiel o se quedaba embarazada, podía denunciarla, tenía que denunciarla. Y las mujeres en aquel tiempo eran lapidadas. Pero José era justo y decía, esto no lo haré, me voy en silencio. Para comprender el comportamiento de José en relación con María, es útil recordar las costumbres matrimoniales del antiguo Israel. El matrimonio comprendía dos fases muy definidas. La primera era como un noviazgo oficial, que conllevaba ya una situación nueva. En particular, la mujer, incluso viviendo aún en la casa paterna, todavía durante un año, era considerada, de hecho, mujer del prometido esposo. Aún no vivían juntos, pero ya era como si fuera su esposa. El segundo hecho era el traslado de la esposa de la casa paterna a la casa del esposo. Esto sucedía con una procesión festiva que completaba el matrimonio. Y los amigos de la esposa los acompañaban en esto. En base a estas costumbres, el hecho de que antes de estar juntos ellos se encontró encinta exponía a la Virgen a la acusación de adulterio. Y esta culpa, según la ley antigua, tenía que ser castigada con la lapidación. Sin embargo, en la praxis judía sucesiva se había afianzado una interpretación más moderada que imponía solo el acto de repudio, pero con consecuencias civiles y penales para la mujer, pero no la lapidación. El Evangelio dice que José era justo precisamente por estar sujeto a la ley como todo hombre pío israelita, pero dentro de él el amor por María y la confianza que tiene en ella le sugieren una forma que salva la observancia de la ley y el honor de la esposa. Decide repudiarla, decide darle el acto de repudio en secreto, sin clamor, sin someterla a la humillación pública. Elige el camino de la discreción, sin juicio ni venganza. Pero cuánta santidad en José, no como nosotros que apenas tenemos una noticia folclórica y enseguida vamos a las habladurías. En cambio José en silencio. Pero añade enseguida el evangelista Mateo, así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo que engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a la luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Interviene en el discernimiento de José la voz de Dios, que a través de un sueño le desvela un significado más grande de la misma justicia. Qué importante es para cada uno de nosotros cultivar una vida justa y al mismo tiempo sentirnos siempre necesitados de la ayuda de Dios. Para poder ampliar nuestros horizontes y considerar las circunstancias de la vida desde un punto de vista diferente, más amplio, muchas veces nos sentimos prisioneros de lo que nos ha sucedido. Mira qué me ha pasado. Y nosotros nos quedamos prisioneros de esto, de esta cosa fea que nos ha sucedido. Pero precisamente delante de algunas circunstancias de la vida que nos parecen inicialmente dramáticas, se esconde una providencia que con el tiempo toma forma e ilumina de significado también el dolor que nos ha golpeado. La tentación es cerrarnos en ese dolor, en ese pensamiento, que son cosas no muy bellas que nos han pasado, y esto no nos hace bien. Esto nos lleva a la tristeza y a la amargura. El corazón amargado es muy malo.
che ci fermassimo a riflettere su un dettaglio di questa storia narrata dal Pero Vangelo. quisiera que nos detuviéramos a reflexionar sobre un detalle de esta historia narrada por el Evangelio y que a menudo descuidamos. María y José son dos novios que probablemente han cultivado sueños y expectativas respecto a su vida y a su futuro. Dios parece entrar como un imprevisto en su historia y aunque con un esfuerzo inicial, ambos abren de par en par el corazón a la realidad que se pone delante de ellos. Cari fratelli e care sorelle, Queridos hermanos y queridas hermanas, muy a menudo nuestra vida no es como lo habíamos imaginado. Sobre todo en las relaciones de amor, de afecto, nos cuesta pasar de la lógica del enamoramiento a la del amor maduro. Y se tiene que pasar del enamoramiento al amor maduro. Los recién casados, piensen bien en esto, La prima fase è sempre segnata di un certo incanto. La primera fase siempre está marcada por un cierto encanto que nos hace vivir inmersos en un imaginario que a menudo no corresponde con la realidad de los hechos, el enamoramiento. Pero precisamente cuando el enamoramiento con sus expectativas parece terminar, ahí puede comenzar el amor verdadero. Ahí llega el amor verdadero. Amar, de hecho, no es pretender que el otro o la vida corresponda con nuestra imaginación. Significa más bien elegir en plena libertad, tomar la responsabilidad de la vida, así como se nos ofrece. Es por esto por lo que José nos da una lección importante. Elige a María con los ojos abiertos. Podemos decir, entre comillas, con todos los riesgos. Piensen en el Evangelio de Juan. La llamada de atención de los doctores de la ley a Jesús. Nosotros no somos hijos que han nacido por allí en relación a la prostitución, porque ellos sabían cómo María se había quedado embarazada y querían desautorizar a la madre de Jesús. Para mí es el pasaje más sucio, más endemoniado del Evangelio. Es el riesgo de José que nos da esta lección. Toma la vida como viene y Dios interviene ahí y Él lo toma. José hace como le había ordenado el ángel del Señor y tomó consigo a su esposa, la cual, sin que él la conociera, sin la convivencia, está esperando un hijo que luego dará luz y se llamará Jesús. Los novios cristianos están llamados a testimoniar un amor así, que tenga la valentía de pasar de las lógicas del enamoramiento a las del amor maduro. Esta es una elección exigente que en lugar de aprisionar la vida, puede fortificar el amor para que sea duradero frente a las pruebas del tiempo. El amor de una coppia va avanti nella vita e matura ogni El amor de una pareja va adelante en la vida y madura cada día. El amor del enamoramiento, discúlpeme la palabra, es un poco romántico, ustedes lo han vivido todos, pero después comienza el amor maduro de todos los días, del trabajo, de los niños que llegan, y a veces ese romanticismo desaparece un poco. No hay amor, sí, pero hay un amor maduro. Pero sabe usted, padre, muchas veces nosotros discutimos, pero esto sucede desde el tiempo de Adán y Eva hasta hoy, que los esposos discutan. Es el pan de cada día, pero no se debe discutir. Sí, se tiene que hacerlo, pero no se tiene que hacer, pero se puede. Pero padre, a veces levantamos la voz. También sucede. Y a veces vuelan los platos. También sucede.
¿Cómo hacer para que esto no dañe la vida del matrimonio? Escuchen bien, no terminen jamás la jornada sin hacer la paz. Hemos discutido, yo te dije de las malas palabras, he dicho cosas feas, pero ahora termina el día, tengo que hacer la paz. ¿Saben por qué? Porque la guerra fría del día siguiente es peligrosa. No permitir que el día siguiente sea y que comience la guerra. Por eso hacer la paz antes de ir a dormir. Pero Padre, yo no sé qué decir para hacer la paz después de una situación tan fea que hemos vivido. Es muy fácil. Haz así y la paz ya se hizo. Recuérdenlo siempre. Recuérdenlo siempre. No terminen jamás el día sin hacer la paz. Esto les ayudará en la vida matrimonial. A ustedes y a todos los que están casados aquí. Esto ir del enamoramiento al amor maduro es una elección exigente, pero tenemos que ir por este camino. También en esta vez concluimos con una oración a San José. San José, tú que has amado a María con libertad y has elegido renunciar a tu imaginario para hacer espacio a la realidad, ayuda a cada uno de nosotros a dejarnos sorprender por Dios y a acoger la vida no como un imprevisto del que defendernos, sino como un misterio que esconde el secreto de la verdadera alegría. Obtén para todos los novios cristianos la alegría y la radicalidad, pero conservando siempre la conciencia de que solo la misericordia y el perdón hacen posible el amor. Amén. Gracias. Con esta oración del Papa Francisco concluye su catequesis de este miércoles 1 de diciembre. A continuación daremos paso a los diferentes idiomas en el cual serán resumidos esta catequesis que el Santo Padre acaba de pronunciar. Iniciamos con la lengua francesa. Nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici maintenant le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Frères et sœurs, nous continuons aujourd'hui notre réflexion sur la El monitor ha recordado que al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y el Papa Francisco impartirá su bendición a todas las personas que están presentes aquí en el aula Pablo VI, pero también a quienes están siguiendo esta audiencia general a través de los medios de comunicación. A continuación está realizando una síntesis de la catequesis del Papa Francisco. Comme tous les fiancés, Joseph et Marie ont nourri des rêves et des projets pour leur vie future. Le Seigneur, cependant, intervient dans ces projets, et même si cela leur demande un effort, les deux ouvrent leur cœur à cette nouvelle réalité qui leur est offerte. Nous aussi, laissons nos propres existences ouvertes à l'imprévu de Dieu. Il ne s'agit pas de chercher à ce que la vie ou la personne aimée corresponde à notre imagination, comme au premier temps de la rencontre amoureuse. Choisissons plutôt en pleine liberté et responsabilité ce que la vie nous offre, comme le fait Saint Joseph. Les fiancés chrétiens sont appelés à témoigner de cet amour qui a le courage d'évoluer d'une logique amoureuse à la logique de l'amour mûr, choisi, et qui ainsi dure et se réalise dans le temps.
et maintenant sa El sainteté monitor está va recordando saluer en cómo italien estamos les continuando la reflexión sobre la figura de San Saluto José. cordialmente le persone di lingua francese, in particolare il gruppo Saludo di cordialmente a amicizia a las personas y Francia-Italia. peregrinos de lengua francesa, en particular All'inizio al del grupo de tempo los di amigos Advento Francia-Italia. chiediamo al Al Signore inicio per del tiempo de l'intercessione Adviento pedimos paterna al di San Señor por la Giuseppe intercesión di paterna de San rimanere José sempre come para permanecer sentinelle siempre nella notte, como centinelas en la attenti a noche, vedere la luce di atentos a ver la Cristo luz de nei Cristo nostri fratelli en più nuestros poveri. hermanos más Dio pobres. benedica. Que Dios los bendiga. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier le El groupe Papa ha d'amitié invitado al France-Italie. inicio del Adviento Alors que nous pedir al venons d'entrer Señor dans la le temps de intercesión l'Avent, paterna de San demandons au José Seigneur que para par estar l'intercession atentos paternelle de siempre a la Saint luz de Joseph, Cristo, nous demeurions toujours comme especialmente des en nuestros veilleurs dans la hermanos nuit, más pobres y attentifs à voir la necesitados. lumière du Christ dans nos frères les plus pauvres. De la misma manera escucharemos ahora la síntesis y los saludos de las comunidades de las iglesias de habla inglesa presentes en esta audiencia general y que también se unen en oración por las intenciones del Romano Pontífice. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on St. Joseph, we now reflect on St. Matthew's description of Joseph as both a just man and as the husband of Mary. As a devout son of Israel, Joseph willingly submitted to the requirements of the law and its precepts concerning marriage. Having learned that Mary was already with child, out of love and regard for her, El monitor está recordando que para comprender el comportamiento de José en relación con María es útil recordar las costumbres matrimoniales del antiguo Israel. El matrimonio comprendía dos fases muy definidas. La primera era como un noviazgo oficial que conllevaba ya una situación nueva. En particular, la mujer, incluso viviendo aún en la casa paterna, todavía durante un año era considerada de hecho mujer del prometido esposo. El segundo hecho era el traslado de la esposa a la casa paterna, de la casa paterna a la casa del esposo. Esto se daba con una procesión festiva que completaba el matrimonio. En base a las costumbres de ese tiempo, el hecho de que antes de estar juntos ellas, María estaba encinta, exponía a la Virgen a la acusación de adulterio, y esta culpa, según la ley antigua, tenía que ser castigada con la lapidación. Sin embargo, en la praxis judía sucesiva se había afianzado una interpretación más moderada que imponía solo el acto de repudio, pero con consecuencias civiles y penales para la mujer. Are called to discover the true joy and freedom that come from trusting in God's just and providential concern for our lives. The Holy Father will now greet the English-speaking visitors in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza. Saludo a los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia, especialmente a los grupos provenientes de los Estados Unidos de América. A cada uno de ustedes y a sus familias les llegue el deseo de un fecundo camino de Adviento para prepararnos a recibir el nacimiento del niño Jesús, Salvador del mundo. Que Dios los bendiga. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from the United States. Papa también ha saludado a todos los peregrinos de lengua inglesa en este camino de Adviento para poder recibir y acoger el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo.
Seguimos con la audiencia general y ahora escucharemos el resumen de esta catequesis en lengua alemana. El monitor está presentando también los saludos de los fieles de Alemania y de las diferentes iglesias alemanas. Für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden, den Heiligen, den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Und anschließend wird Papst Franziskus noch einige persönliche Worte an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese befassen wir uns mit der Gestalt des heiligen Josef. Das Matthäusevangelium bezeichnet Josef als Gerechten und Verlobten Marias, der Mutter Jesu. Die jüdische Trauung lief im antiken Israel in 2 festgelegten Etappen ab. Nach der Verlobung blieb die Braut noch ein Jahr im Elternhaus, bevor der Bräutigam sie in einer festlichen El monitor, recordando las tradiciones del antiguo Israel, señala que el Evangelio nos dice que José era justo precisamente por estar sujeto a la ley como todo pío israelita, pero dentro de él el amor por María y la confianza que tiene en ella le sugieren una forma que salva la observancia de la ley y el honor de la esposa. Es por ello que decide repudiarla en secreto sin clamor, sin someterla a la humillación pública. Elige el camino de la discreción sin juicio ni venganza. Doch Gott zeigte Josef im Traum die noch größere Bedeutung der Gerechtigkeit, die der fromme Israelit bisher geübt hatte. Er durfte am Heilswerk Gottes durch seine Treue und seinen Selbstverzicht mitwirken. Auch uns ist der heilige Josef mit diesen Tugenden ein Vorbild, wie wir von Gott geführt zu einer reifen und selbstlosen Liebe gelangen können. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. Dirijo una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua alemana. En estas semanas de Adviento, preparémonos para la llegada de Jesús, contemplando las figuras de María y José, que han dado su vida por el bien de los demás. Que el Espíritu Santo los acompañe a ustedes y a sus familias. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Ein herzliches Willkommen, sage En esta primera semana de Adviento, en el cual el Papa nos invita a prepararnos para la llegada de Jesús, contemplando las figuras de María y José. Es este el deseo que ha dirigido a los peregrinos de lengua alemana y sobre todo ha pedido que el Espíritu Santo nos acompañe a nosotros y a nuestras familias en este camino de preparación. Ahora escuchemos el resumen de la catequesis en nuestro idioma. Los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en este camino de reflexión sobre la figura de San José, destacamos hoy que fue un hombre justo y el prometido esposo de María. Recordemos que en aquel tiempo el matrimonio tenía 2 fases. La primera era un compromiso en el que la novia seguía viviendo en la casa paterna,
pero ya era considerada esposa de su prometido. Fue durante este tiempo que María, aunque no vivían juntos, quedó embarazada, quedando expuesta a la acusación de adulterio. José, que era un hombre justo, es decir, observante de la ley, y amaba a María, decidió romper su compromiso en secreto, sin exponerla a la humillación pública. Pero en su discernimiento intervino la voz de Dios, que a través de un sueño le reveló un horizonte más amplio del que él había imaginado. En medio del drama que inicialmente parecía destruir sus planes de matrimonio, María y José supieron abrir sus ojos a la realidad tal como se presentaba, acogiendo el proyecto de Dios con amor maduro y responsabilidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy quiero dirigirme de un modo especial a todos los novios cristianos. Ustedes están llamados a testimoniar un amor como el de María y José, un amor que pase del enamoramiento a la madurez, para que sea pleno y duradero. Pídanle a San José, que fue valiente en este paso, que los ayude a vivir el noviazgo con alegría y con radicalidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. El Papa ha invitado a los novios y recién casados a dar testimonio del amor como el de María y José, un amor que pase del enamoramiento a la madurez. Ahora damos paso a los saludos e intenciones de los fieles en lengua portuguesa. Com as suas orações, pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica. Concederá a todos a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Hoje, na reflexão que vos proponho sobre São José, quero aprofundar duas dimensões da sua figura: ser justo e ser noivo de Maria. O noivado nos tempos antigos era a primeira fase do casamento, durante a qual a noiva continuava a viver na casa paterna, mas de facto era já considerada a esposa do noivo. Um ano depois, tinha lugar a segunda fase, em que ela deixava a casa paterna e ia coabitar com o marido. Foi durante a primeira fase do casamento de José com Maria que se notou que ela estava grávida. A lei do tempo dava ao noivo a possibilidade de a acusar publicamente de adultério. Segundo o Evangelho, José era justo, precisamente porque se submetia à lei, como todo piedoso israelita. Mas dentro dele, o amor por Maria e a confiança que tinha nela sugerem-lhe uma forma de salvar as duas coisas: a observância da lei e a honra da esposa. Ou seja, entregar-lhe-ia a ata de repúdio em segredo, sem a expor à humilhação pública. Andava José a matutar nesta solução quando intervém a voz de Deus no seu discernimento para revelar um significado do caso muito maior do que a própria justiça de José. Não tema receber Maria, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. E ele assim fez, recebeu a sua esposa. Queridos irmãos e irmãs, como é importante para cada um de nós cultivar uma vida justa e, ao mesmo tempo, sentir-se carecido da ajuda de Deus para conseguir ler a vida num horizonte mais amplo. Muitas vezes sentimos-nos prisioneiros de algo que nos aconteceu, mas é precisamente por trás de um caso da vida inicialmente visto como dramático
que se esconde à mão da providência divina. Com o passar do tempo, tudo se esclarece, enchendo-se de sentido a própria tribulação que nos atingira. São José, ajude cada um de nós a deixar-se surpreender por Deus e acolher a vida, não como um temível imprevisto, mas como um mistério que esconde o segredo da verdadeira alegria. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Cari fedeli di lingua portoghese, Queridos fieles de lengua portuguesa, dirijo un saludo fraterno a todos ustedes, en particular al grupo de enfermeros y enfermeras y operadores sanitarios en servicio en el Centro de Vacunación Anti-COVID de Braga. Les deseo que su visita a la tumba de Pedro y este encuentro con el sucesor le infundan una gran valentía para abrazar día a día su cruz y un vivo anhelo de santidad para que puedan llenar de esperanza la cruz de los demás. Me encomiendo a sus oraciones. Gracias por su visita. Eis a tradução das suas palavras. Queridos El Papa ha fiéis dirigido da un língua saludo especial a este grupo de enfermeros y enfermeras y operadores sanitarios de Braga, sobre todo del Centro de Vacunación Anti-COVID, que están peregrinando a la tumba de Pedro y están visitando al Papa Francisco. A ellos les ha encomendado y se ha encomendado a sus oraciones. E este encontro com o seu sucessor vos infundam uma grande coragem para abraçardes diariamente a vossa cruz e um vivo anseio de santidade para poderes encher de esperança a cruz dos outros. Confio nas vossas orações. Obrigado pela visita. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. A continuación, el monitor en lengua árabe está presentando los saludos de las iglesias de lengua árabe que también se unen en oración y piden por las intenciones del Romano Pontífice en la guía y conducción de la Iglesia Universal. Asimismo, se recuerda que al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y el Papa Francisco impartirá su bendición a todas las personas que están siguiendo esta audiencia general. A continuación realiza también una síntesis que ha pronunciado el Papa Francisco. عرف متى الإنجيلي يوسف بأنه رجل بار، وحتى نفهم سلوكه تجاه مريم يجب أن نعرف عادات الزواج في إسرائيل القديمة. كان الزواج يتضمن مرحلتين. المرحلة الأولى كانت بمثابة خطوبة رسمية، فالمرأة وإن استمرت في العيش في بيت أبيها مدة سنة كانت تعتبر في الواقع زوجة لخطيبها. والمرحلة الثانية كانت انتقال العروس من بيت أبيها إلى بيت العريس. كان يوسف باراً لأنه خاضع للناموس، ولكن محبته لمريم وثقته بها أوحيا له بطريقة تحفظ مراعاة الناموس وشرف العروس، فقرر أن يطلقها سراً من دون أن يعرضها للإهانة العلنية. عندئذ تدخل صوت الله في موقف يوسف وكشف له من خلال الحلم من هي مريم خطيبته. وأضاف قداسته: كثيراً ما نشعر بأننا سجناء لما حدث لنا، ولكن أمام بعض ظروف الحياة والتي تبدو Continuando con este camino de reflexión sobre la figura de San José,
Y profundizando sobre su ser justo y desposado con María, y después de los acontecimientos que nos narra el Evangelio de Mateo, el monitor está resaltando que San José había planeado repudiar a María en secreto, y cuando lo tenía todo planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo que ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En este discernimiento de José interviene la voz de Dios a través de un sueño, le desvela el significado más grande de su misma justicia. Saluto ai fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de lengua árabe. Pedimos a San José, que ha amado a María con libertad y eligió renunciar a su imaginario para hacer espacio a la realidad, de interceder por nosotros para que nosotros nos dejemos sorprender por Dios, acogiendo la vida como un misterio que esconde el secreto de la verdadera felicidad. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية لنسأل القديس يوسف الذي أحب مريم El بحرية Papa invita a todos los fieles de lengua árabe a dejarnos sorprender por Dios para poder acoger su misterio, donde se esconde el secreto de la verdadera felicidad, y pide por ellos para que los proteja de todo mal. بارككم رب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski. Enseguida damos paso a los saludos de los fieles y peregrinos de lengua polaca, que también participan en esta audiencia general. Ellos también se unen en oración por las intenciones del Papa Francisco en la guía de la Iglesia Universal. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi. Asimismo, el monitor realizará un resumen de la catequesis que ha pronunciado el Santo Padre al meditar y reflexionar sobre la figura de San José como hombre justo y esposo de María. Święty Mateusz Ewangelista relacjonuje, że gdy Maryja znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego, mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. W starożytnym Izraelu małżeństwo składało się z dwóch ściśle określonych faz. Oficjalnych zaręczyn, po których kobieta uważana już za faktyczną żonę oblubieńca przez rok nadal mieszkała w domu ojca, a następnie uroczystej przeprowadzki panny młodej do domu pana młodego. Fakt, że wpierw nim zamieszkali razem, Maryja znalazła się brzemienną, narażał ją na zarzut cudzołóstwa, które zgodnie ze starożytnym prawem należało karać ukamienowaniem. Późniejsza praktyka żydowska nakazywała jedynie akt odrzucenia, ale z konsekwencjami cywilnymi i karnymi dla kobiety. Józef był sprawiedliwy, bo podporządkowywał się prawu, ale poufnie, bez procesu. El monitor está resaltando la importancia de la figura de José como hombre justo y comentando las palabras del Papa Francisco, dice que importante es para cada uno de nosotros cultivar una vida justa y al mismo tiempo sentirnos siempre necesitados de la ayuda de Dios. Para poder ampliar nuestros horizontes y considerar las circunstancias de la vida desde un punto de vista diferente, más amplio, muchas veces nos sentimos prisioneros de lo que nos ha sucedido, pero precisamente delante de algunas circunstancias de la vida que nos parecen inicialmente dramáticas, se esconde una providencia que con el tiempo toma forma e ilumina de significado también el dolor que nos ha golpeado. El Papa también ha señalado que nos detuviéramos a reflexionar sobre un detalle de esta historia narrada por el Evangelio y que muy a menudo descuidamos. María y José son dos novios que probablemente han cultivado sueños y expectativas respecto a una vida y a su futuro.
Dios parece entrar como un imprevisto en su historia, y aunque con un esfuerzo inicial, ambos abren de par en par el corazón a la realidad que se pone delante de ellos. Doy cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos polacos, queridos hermanos y hermanas. Este domingo en Polonia se celebra la jornada de oración y de ayuda a la Iglesia del Este. Agradezco a todos aquellos que desde hace más de 20 años acogen la iniciativa de la Conferencia Episcopal Polaca, sostienen la Iglesia en los países de Europa Oriental y de Asia con la oración y las donaciones. Que el Señor los recompense con su gracia, su generosa premura por los hermanos cristianos que se encuentran en la necesidad. Los bendigo de corazón. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia y siostry, w niedzielę w El Papa Francisco ha recordado que este domingo se celebrará en Polonia la jornada de oración y de ayuda a la Iglesia del Este. Agradece a todas las personas que colaboran con sus oraciones y donaciones en esta iniciativa de la Conferencia Episcopal para sostener y ayudar a la Iglesia en los países de Europa Oriental y de Asia. Niech Pan wynagrodzi swoją łaską waszą hojną troskę o braci chrześcijan w potrzebie. Z serca wam błogosławię. De esta manera vamos llegando al final de esta audiencia general con los saludos ahora de los fieles de lengua italiana que dirigen su filial afecto y fidelidad y rezan por todas sus intenciones de su ministerio universal. Después de la audiencia se recuerda que se cantará la oración del Padre Nuestro en latín y después de la oración el Papa impartirá su bendición apostólica que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos y a las personas que sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que cada uno de ellos lleva consigo. Ricorre oggi la giornata mondiale contra l'AIDS. Hoy se celebra la Jornada Mundial contra el SIDA. Es una ocasión importante para recordar a las personas que están afectadas por este virus en diferentes partes del mundo y donde hasta ahora aún no está disponible el acceso a la cura esencial. También deseo y expreso el deseo solidario para un tratamiento equitativo y solidario. Mañana me dirigiré a Chipre y después a Grecia para realizar una visita apostólica en estos países ricos de historia y de una gran civilización. Iré a las fuentes de la fe apostólica de muchos cristianos y de diferentes confesiones apostólicas. Tendré también la oportunidad de acercarme a una humanidad herida en la carne de tantos migrantes en búsqueda de esperanza. Iré a Lesbos. Les pido por favor de acompañarme con la oración. Gracias. Al saludar a los peregrinos de lengua italiana dirijo mi pensamiento a los institutos religiosos femeninos que celebran su capítulo general. Las religiosas de San José de Chambéry, las suore misionarias del catequismo, las religiosas misioneras del catecismo, le suore misionarie del apostolato católico, las religiosas misioneras del apostolado católico y las suore ospitaliere della misericordia. Y las religiosas hospitalarias de la misericordia. Sono brave queste suore tutte. Todas ellas son muy buenas, ¿eh? Sono brave.
Per ciascuna invoco la continua asistencia. Para cada una de ellas invoco la continua asistencia del Señor para que en los momentos de reflexión y de discernimiento se fortalezca el generoso compromiso de fidelidad al Evangelio. Saludo al grupo Holograma de Módena. Ed auguro che le musiche apprese ed Y eseguite les deseo con que tanto la empeño música que ejecutan con tanto compromiso se convierta en una llamada para vivir con alegría cada estación de la existencia. Vorrei salutare questa orchestra También quisiera saludar a esta orquesta tanta que gioia también nos ha traído tanta alegría e che è stata composta di persone che hanno quella via aperta della tenerezza più che le altre. y que está compuesta de personas que están abiertas a la ternura, mucho más de otras. Esta ternura que es propia del modo de ser de ellos. Les agradezco mucho. Mio pensiero va infine, come di consueto, Finalmente, mi agli pensamiento anziani, se dirige, como de costumbre, a los ancianos, a los enfermos, a los jóvenes, agli sposi novelli, a los recién casados. agli anziani, non trascurarli. No se olviden de los Si ancianos, potete no los tenerli in descuiden. famiglia, Y si los pueden tener en non familia, mandarli fuori. no los envíen Gli fuera. anziani sono le nostre radici, non Los ancianos trascurarli. son nuestras raíces, no los descuiden. Il tempo di Avvento ci invita a prepararci al Natale. El tiempo de Adviento nos invita a prepararnos a la Navidad, acogiendo sin temor a Jesucristo que viene en medio de nosotros. Si le abrimos la puerta de la vida, todo adquiere una luz nueva y la familia, el trabajo, el dolor, la salud, la amistad se convierten en ocasiones para descubrir su consoladora presencia, la presencia de Jesús en nuestras vidas, la presencia del Emmanuel que viene, que quiere decir el Dios con nosotros, y para dar testimonio esta presencia a los demás. Preparémonos así, alargando el corazón para la Navidad. Gracias. Ahora entonemos el canto del Padre Nuestro. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino Vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y siempre. Nuestro auxilio viene en nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius. Recibamos la bendición del Santo Padre de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con esta bendición del Papa Francisco concluye la audiencia general de este miércoles 1 de diciembre, en el cual el Santo Padre ha meditado sobre la figura de San José como hombre justo y prometido esposo de María. A pesar de las dificultades, el Papa ha resaltado que San José vivió esta justicia en su vida, abriendo su corazón a la palabra de Dios y sobre todo a la presencia de Dios en la historia de ellos. Y nos ha invitado también a hacer lo mismo, abrir nuestros corazones a esta presencia misteriosa de Dios para poder así recibir los diferentes beneficios de esta presencia. También nos ha invitado a vivir un tiempo de preparación en el Adviento para poder recibir en el corazón a Jesús, el Salvador, que viene a salvar a su pueblo.
Finalmente, el Papa ha pedido que lo acompañemos con oraciones en el próximo viaje que inicia el día de mañana visitando Chipre y Grecia. Es un viaje en el cual ha dicho va a encontrar a la humanidad herida en la carne de tantos migrantes que visitará y encontrará, y también para fortalecer los lazos de fe con las diferentes confesiones cristianas que se encuentran en esta parte del mundo. De esta manera llegamos al final de la transmisión. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros y los invitamos precisamente a estar en sintonía de Vatican News siguiendo al Papa Francisco en este viaje apostólico que iniciará el día de mañana.